Porfirio Díaz, con la intención de fortalecer al país, quita un régimen en el cual se encontraba principalmente la anarquía. Sin embargo, esto se ve sofocado cuando el despotismo y la dictadura se empiezan a notar. Porfirio Díaz no solo intentó cambiar el régimen que estaba establecido, sino que también trató de impulsar la industrialización que tenía en el país, permitió los negocios internacionales, que se establecieran tratados con otras naciones y de esta manera potencializar pues la economía que era del país. Sin embargo, después de 30 años el país comenzó a caer en decadencia y una de las maneras para evitar que esto fuera tan grave, el presidente optó por establecer una vicepresidencia de la cual él apoyaría parte de su mandato. La revolución maderista, o también conocida como el maderismo, marca el inicio de una larga lucha por la libertad de México por segunda ocasión, después de estar bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, en el cual se estableció una dictadura de 30 años. Francisco I. Madero rechazó la posesión y a finales de 1908 publicó La sucesión presidencial en 1910, obra que criticaba al gobierno y planteaba la conveniencia de organizar partidos políticos para acabar con la dictadura. Pero lo contradictorio de su proyecto revolucionario fue que se pronunciaba por la permanencia de Díaz en la silla presidencial, aunque con la condición de que renunciara a sus poderes dictatoriales. En su propuesta, la maquinaria gubernamental, es decir, ejércitos, gobernadores, caciques, fuerzas rurales, quedaban intactas, no daba solución a los problemas económicos o sociales por los que el país atravesaba. En 1909 organizó el Centro Teatral Accionista y más tarde proclamó la no reelección, el respeto a la Constitución de 1857 y el sufragio efectivo. En 1910 fundó el Partido Antirreeleccionista y empezó su campaña política al principio sin éxito, pero con su reiterada arenga antirrelacionista pudo incrementar el número de simpatizantes. El discurso maderista expresaba que el pueblo no exigía pan, sino libertad y democracia, que la dictadura se derrumbaría ante los empates del pueblo. El 15 de abril de 1910, en la Ciudad de México, se inauguró la Convención Antirrelacionista. Madero no participó porque no debía ser detenido, sin embargo se refugió en el domicilio de Federico González Garza, por lo que se encontraba ausente. A pesar de ello, se le proclamó candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Para asegurar su permanencia en el poder, Porfirio Díaz, la autoridad, dispuso quitar del medio a Madero, que fue aprendido en Monterrey, con la acusación de incitar al pueblo a la rebelión. De Monterrey se trasladó a San Luis Potosí, donde fue recluido en la pertenencia del Estado. El 26 de junio de 1910 se realizaron las elecciones. Porfirio Díaz y Ramón Corral resultaron triunfadores. Durante este proceso, Francisco I. Madero se encontraba aún preso en San Luis Potosí, por lo cual no pudo participar en los comicios. El 22 de julio abandonó la prisión, pero se le dio esta ciudad por cárcel. En septiembre de 1910 se conmemoró el primer bicentenario del comienzo de la Guerra de Independencia. Con ese motivo el gobierno organizó bailes, ceremonias, conciertos, desfiles, verbenas, etc. Fueron inauguradas obras públicas y edificios, tales como el Palacio Postal o Correo Mayor, el edificio de comunicaciones, la penitencia de Lecumberri y la columna de la Independencia. El Congreso de la Unión declaró válida la reelección de Díaz y Corral. El 4 de octubre se publicó el bando solemne que le proclamaba como presidente y vicepresidente, por lo que ambos gobernarían en el periodo de 1910 a 1916. El 6 de octubre Madero huyó de San Luis Potosí y se refugió en San Antonio, Texas, donde se le unieron Juan Sánchez Ascona, Roque González Garza, Aquiles Cerdán, Emilio y Francisco Vázquez Gómez, Pascual Orozco, Francisco Villa, Venustiano Carranza, José Vasconcelos, entre otros. El 5 de mayo de 1910, Madero firmó el Plan de San Luis. En su primera parte publicó un manifiesto a la nación. El gobierno se encontraba en una posición delicada. En este caso, Ciudad Juárez o cualquier otra población fueran atacadas, no podrían defenderla. Incluso habría una respuesta violenta de Estados Unidos debido a que sus ciudadanos podrían sufrir daños. Ante ese peligro se firmó un armisticio entre Francisco I. Madero y Juan Navarro, comandante militar de Ciudad Juárez, al mismo tiempo que se iniciaban las pláticas de paz. Francisco Carvajal representó al gobierno y por los rebeldes estuvieron Francisco Vázquez Gómez, José María Pino Suárez y Francisco Madero.
Las conversaciones de paz no tuvieron éxito, porque los revolucionarios exigían la renuncia de Díaz. Los únicos puntos de acuerdo eran que las fuerzas revolucionarias debían de ser licenciadas y que deberían conservar la paz. En los primeros días de mayo de 1911, las pláticas continuaban sin resultado. Mientras tanto, Pascual Orozco y Francisco Villa atacaron Ciudad Juárez el 8 de mayo y el 10 de esa plaza cayó en su poder. Ante este hecho, Francisco I. Madero asumió la presidencia con carácter provisional y organizó un gabinete. Por lo tanto, el gobierno no tuvo otra alternativa que acelerar las pláticas de paz, que culminaron el 21 de mayo de 1911 con el Tratado de Ciudad Juárez, en el que ordenaba a las fuerzas revolucionarias entregar sus armas y a los revolucionarios irse a sus casas. En varios lugares del país se realizaron manifestaciones para exigir la renuncia del dictador, lo que sucedió el 25 de mayo de 1911. Para elecciones posteriores con el Partido Nacional Católico, apoyando a Madero para la presidencia y él postulándose para vicepresidente. Su gobierno solo duró 5 meses y 5 días, entregándole la presidencia a Madero el 6 de noviembre de 1911. Y posteriormente, en 1914, él es nombrado gobernador del Estado de México y tras el asesinato de Madero lo vuelven a nombrar como ministro de Relaciones Exteriores. Al ser ministro de Relaciones Exteriores, cuando Díaz y Ramón Corral, el vicepresidente, renuncian, él es nombrado presidente interino. Fue conocido como el presidente blanco, ya que varios presidentes lo llegaron a considerar como símbolo de la decencia. Para no interferir con las relaciones entre el capital y el trabajo, durante su gobierno presentó la iniciativa para crear un departamento del trabajo. Intentó desarmar a Zapata, ya que lo consideraba como una amenaza a la propiedad privada, por lo que hace una campaña con Huerta para ir y desarmarlo. Pero con esto solo impidió que Zapata apoyara a Madero, por lo que lanza el Plan de Ayala. Aunque al inicio de su gobierno promete no reelegirse, perfila como candidato para elecciones posteriores. El gobierno de Madero llegó a su fin en 1913, en febrero, cuando Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz y Bernardo Reyes, que era un militar que quería suceder a la presidencia por años, organizaron un golpe de Estado con la ayuda de Henry Lane Wilson. Él era embajador de los Estados Unidos de América en México y estaba muy preocupado por la situación económica y la política maderista que estaba pasando el país. El motivo central que da Zapata en el Plan de Ayala no es precisamente tierras y libertad, sino que no le haya gustado que la vicepresidencia la hubiera ganado Pino Suárez. Sí menciona las tierras, pero solo como en un segundo plano, y no pide expropiaciones en sí, solo pide un reparto agrario con pago a las tierras repartidas. Cuando Huerta asesina a Madero en 1913, Pascual Orozco se une a Huerta, por lo que Zapata, debido a que se indigna con la conducta de Orozco, hace reformas al Plan de Ayala para desconocer a Huerta y declarar como traidor a la revolución a Pascual Orozco. En la revuelta conocida como Decena Trágica, la conformación del poder cambió por completo. Madero y Reyes fueron asesinados y Félix Díaz echó a un lado a un general porfirista. Victoriano Huerta ocupó la silla presidencial, que fue su gobierno de 1913 a 1914. Se caracterizó por la corrupción, la represión y una terrible crisis económica que llevó al país a la bancarrota. Y pues hubo una sangrienta guerra civil. José Victoriano Huerta Márquez fue un ingeniero y militar mexicano, presidente de México de 1913 a 1914 como resultado de la llamada Decena Trágica. Bueno, pues el tiempo que abarcó el gobierno de José Victoriano Huerta Márquez fue del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Durante ese tiempo aumentó considerablemente el presupuesto de educación para las poblaciones indígenas, creó un Ministerio de Agricultura, favoreció los intereses de las petroleras británicas, ya que ellos ya habían reconocido su gobierno,
y estableció una oficina nacional del trabajo, aparte de muchas cosas más que hizo. Bueno, en conclusión, la escena trágica fue un acontecimiento que dejó marcado a nuestro país de por vida. En esta se vivió desesperación, tragedia, tristeza y frustración por las personas de la época. Este acontecimiento dio pie a la Revolución Mexicana. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Mauricio Peralta y le haremos algunas preguntas acerca de la Revolución Mexicana. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Para ti, ¿quiénes fueron los personajes más importantes de la Revolución Mexicana? Pues Francisco Villa y Emiliano Zapata. ¿Y sabes en qué año fue? Venustiano Carranza. 1910, el 20 de noviembre de 1910. ¿Y por qué crees que surgió? Surgió por un descontento con la dictadura de Porfirio Díaz. Exactamente. Muchas gracias. ¿En qué año fue la revolución? 1910. ¿Quién la encabezó? Francisco y Madero. ¿Me podrías mencionar alguna de las causas de la revolución? La corrupción, explotación y la injusta distribución de tierras. Hola, estamos aquí con la señora Laura y ella nos compartirá sus respuestas acerca de la Revolución Mexicana. Para usted, ¿por qué se dio ese acontecimiento? Bueno, el Francisco y Madero realmente quería derrotar al gobierno de Porfirio Díaz porque él se sentía ya un dictador, era un dictador. Entonces realmente querían derrocar totalmente a ese gobierno. ¿En qué año fue? En 1910. Y para usted, ¿quiénes fueron los personajes más importantes o los que usted recuerde de la Revolución Mexicana? Bueno, para empezar fue Francisco y Madero, Victoriano Huerta, Porfirio Díaz, yo creo que son los más importantes. Emiliano Zapata. Ah, sí, claro, muy importante. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, pues la escena trágica se conoce como escena trágica al golpe militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco Madero de la presidencia de México. La revuelta culminó el 22 de febrero del mismo año. Como resumen de la escena trágica fue la traición a Victoriano Huerta y el asesinato de Francisco y Madero y José María Pino Suárez. Yo, en conclusión, pienso que la Revolución Mexicana es un tema muy importante tanto para nosotros como para las futuras generaciones y tuvo un gran impacto social y económico. Creo que la causa por la cual se dio la Revolución Mexicana fue buena, pero al mismo tiempo, en mi opinión, Porfirio Díaz había ayudado bastante al país y pues estoy en desacuerdo con las personas que no estaban a favor de su gobierno. La Revolución Mexicana es un suceso histórico muy importante, no solamente porque es un movimiento económico, también es político y social, en el cual se puede demostrar que se ha ejercido una desigualdad social muy grande. Sin embargo, la economía creció hasta cierto punto, ayudando al país a impulsarse. Sin embargo, después de un tiempo, la economía volvió a decrecer. Y en cuanto a lo político, el país vivía bajo una monarquía demasiado autoritaria, para ser exactos una dictadura por el presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, es necesario atribuirle algunas cosas al presidente, como el desarrollo de los ferrocarriles, el impulso a la minería, el desarrollo de los textiles, la industrialización. Sin embargo, esto tampoco llega a compensar todos los males que causó dentro del país, y que probablemente lo mejor que hubiera pasado es que después de 2 presidencias a lo mucho se hubiese retirado para evitar todo esto. Pero también durante el proceso de la Revolución Mexicana surgieron otros personajes que se encontraban bajo una sed de poder, tales como Victoriano Huerta, que después intentó hacer lo mismo que Porfirio Díaz, ejercer una dictadura. Por lo cual es necesario comprender esta parte de la historia, porque
es necesario ver los errores que cometieron cada uno de ellos y de esta manera evitar repetirlos.